Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de mantenernos unidos como iglesia. En oración y adoración aún desde nuestros hogares. Y deseamos que Dios siga obrando en nuestras vidas Y disfrutemos de este tiempo en familia. No importa qué tan grande es mi problema, Dios es más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. En la mano del que tiene el poder, todo problema yo pondré. En él descansaré, puedo saber, en él puedo vencer. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Brillaré, brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. Brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. No hay nada imposible para ti. 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 No, no hay nada imposible para ti. Yeah, yeah, yeah. Mil veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder, en la adoración, Dios eterno.
Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Ya mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abraza el Señor, te hablo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará desde mi interior. Mi alma clamará. Iglesia, muy buenos días, qué bueno una vez más estar después de una semana de trabajo, de ocupaciones, de cosas que de pronto podemos haber vivido cada uno de nosotros. Pero hoy podemos dar gracias, hoy podemos adorar como familia y podemos también profundizar en la Escritura. Venimos en una serie llamada Basta de malas noticias y hoy es nuestra última charla sobre esta serie y espero que también como otras sea de impacto. Hemos hablado del agradecimiento, hemos hablado sobre 3 verdades importantes. La semana pasada estuvimos hablando sobre 100 palabras de ánimo. Y bueno, varios estuvieron escribiéndome y diciéndome qué buena predicación, qué buena charla, lo necesitaban tener un poco de ánimo. Otras personas me escribieron diciendo ánimo, sigamos adelante como iglesia y es muy bonito ver cómo somos una familia que nos ayudamos, que nos animamos y que cada día queremos ser la mejor versión de lo que Dios tiene y quiere para cada uno de nosotros. Bien, para iniciar en esta mañana quisiera preguntarte algo y es, ¿has estado enamorado? Piensa por un momento, o de pronto si puedes ver a tu pareja, si la tienes ahí al lado, ¿has estado enamorado? Yo te puedo decir que sí, yo he estado enamorado y sigo enamorado. Llevo 9 años de casado y aún sigo enamorado de mi esposa. Me encanta pasar cada día con ella, disfrutar de su presencia, de poder charlar y poder conversar y tener tiempos especiales con ella. Algunos podrán decir, Fercho, es que le faltan años. Espere que tenga 20 años de casado, espere que tenga 25, espere que tenga 30 años y verá lo diferente que es. Pues espero llegar a los 25 o a los 30 años y seguir diciendo, sigo enamorado de mi esposa. Que mi rostro cada vez se resplandezca cuando hablo de ella y hable con emoción. Pero tengo que ser sincero, si alguno me dice, Fercho, y lo mismo te pasa con Dios, tendría que ser sincero en esta mañana de decirte, ¿por qué no es lo mismo con Dios? ¿Por qué mi deseo de estar con Dios, de pasar tiempo con Él, de disfrutar, de apasionarme, por qué se ha perdido? Y no sé si también te ha pasado a ti, no sé si te pasa que has perdido la pasión por Dios, que has perdido ese sentido de disfrutar de su presencia, de ir a su palabra, de orar. No sé si te ha pasado, pero quiero que en esta mañana juntos podamos animarnos
y volver nuevamente a recuperar la pasión. Algunos podrían decir que en ese tiempo de pandemia antes han podido apasionarse más con Dios, porque pues en tiempo de quietud, en tiempo de pasar más tiempo sin hacer muchas cosas, pues han podido recuperar esa pasión. Pero tal vez otro tipo de personas con la pandemia, antes su pasión ha menguado, ha desmejorado, porque pues su pasión era servir en la iglesia, era hacer muchas cosas para la iglesia o para las personas, pero pues no lo hemos podido hacer y la pasión poco a poco se ha ido acabando. Y por eso el título de este mensaje es Recupera tu pasión. Y no sé si tú quieres hacerlo, yo quiero hacer eso, yo quiero recuperar la pasión por Dios, yo quiero sentir eso que siento por Laura y hablo por Laura o con Laura, eso sentirlo también con Dios, hablar con otras personas de Dios, de lo que Él representa para mí. Y eso quiero hacerlo. Y quiero decirte que eso es una lucha, ¿sí? Eso es algo que luchamos constantemente por estar bien con Dios, porque somos humanos, porque estamos rodeados de circunstancias y las circunstancias a veces nos llevan a perder nuestro enfoque en Dios, nuestra pasión en Dios. Y en algunos momentos de nuestra vida hay algo que llamamos el bajonazo, que nos sentíamos súper bien con Dios, constantes, pero llegó un momento en que poco a poco nuestros momentos con Dios, nuestros tiempos con Dios, nuestros devocionales, nuestras lecturas de la Biblia, nuestra oración, poco a poco fue bajando. Y si has perdido de esa pasión por aquel que te salvó, por aquel que te ama, este mensaje es para ti, este mensaje es para mí. Y por eso le he llamado Recupera tu pasión. Y estamos en una serie de mensajes donde creemos que es un buen momento para mantenernos positivos. ¿Por qué? Porque en un mundo donde hay tanta negatividad, hay tanta queja, hay tanta frustración, necesitamos ser positivos y aún recuperar ese entusiasmo que brotaba en nuestros corazones cuando estuvimos enamorados o cuando estamos enamorados de Dios y que queremos que vuelvan esos momentos. ¿Cuántos quisieran volver a tener esos momentos, ¿sí? En que lloraban, en que sentían la presencia de Dios de forma palpable, en que iban a las Escrituras y Dios les hablaba de forma tan cercana? ¿Cuántos quisieran volver a esos tiempos? Y hay dos tipos de personas en el mundo hoy en día. Dos tipos diferentes de personas. Y el primer tipo de persona es, hay quienes dejan que las circunstancias influyan en su entusiasmo. Y hay otro tipo de persona, hay quienes usan su entusiasmo para influir en sus circunstancias. ¿Cuál de las dos eres tú? Hay aquellos que dejan que lo que sucede a su alrededor eso les influye. Entonces pasan situaciones adversas, situaciones que no quisiéramos que pasaran. La pérdida de un trabajo, la pérdida de un familiar, la falta de comunicación en la familia y las circunstancias que hay alrededor, ¿eso qué hace? Afecta mi vida y entonces, ¿cómo veo mi alrededor? Lo veo con negatividad, lo veo con frustración, lo veo con queja. Pero hay otros que usan esas circunstancias para influir en otros y para llenar a otros también de entusiasmo, de alegría, de motivación, de seguir adelante. Las cosas están difíciles, sí, pero vamos a ver lo mejor, ¿sí? Como dice una frase, al mal tiempo, buena cara. Y que podamos ver alrededor como una buena oportunidad. Pero otros ven alrededor y se dejan influenciar de negativismo y de queja.
¿Y por qué tenemos que hablar de esto? Porque hay algo que brota en aquellos que conocen a Dios y es el entusiasmo. ¿Y qué es el entusiasmo? El entusiasmo proviene de una palabra que es en Theos, ¿sí? Si has escuchado algo de teología, Theos significa Dios. O sea que entusiasmo viene de esa palabra de enteos. O sea que viene o proviene ¿de quién? De Dios, ¿sí? El entusiasmo proviene de Dios. O sea que aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, tenemos entusiasmo, tenemos ese enteos. Literalmente significa en Dios, significa estar lleno de Dios. Entonces algunos pueden decir, entonces hay personas que no tienen entusiasmo, y si no tienen entusiasmo, entonces, ¿qué es? O que en algún momento hemos escuchado la frase de Jorge Barón cuando hacía los conciertos, ¿y qué es lo que decía él? Entusiasmo. ¿Y qué es lo que hacía la gente? La gente entonces vibraba de emoción. Y entonces, ¿eso qué es? ¿Eso no es entusiasmo? ¿Qué podríamos llamarlo a eso? Porque si el entusiasmo viene de enteos, que es en Dios, literalmente estar lleno de Dios, entonces las personas comunes, ¿qué tienen? Y entonces, las personas que no tienen a Dios, ¿acaso no tienen entusiasmo? Ellos tienen es que motivación de hacer las cosas, ¿sí? Para algo o por algún fin. Y hay personas que tienen motivación por ganar mucho dinero, por fama, por poder, por prestigio, y eso hay una motivación que nace de querer hacer algo en la vida. Bien, hay personas que hacen esto, ¿verdad? Y uno diría, pero ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es su motivación detrás de esto? Y me encanta cómo el apóstol Pablo, en su primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 57, dice esto. Dice, pero gracias a Dios. Y recuerden esos peros son tan importantes. Viene hablando sobre la resurrección de Dios, sobre la vida eterna. Y entonces Pablo está diciendo, pero gracias a Dios. Da gracias a Dios, ¿por qué? Porque nos ha dado la victoria sobre el pecado. Y dice, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es gracias a Él, es gracias a ese enteos que podemos tener alegría. Si a ti no te alegra, si a ti no te emociona saber que Dios ha dado a su Hijo y lo ha entregado en la cruz por cada uno de nuestros pecados para vivir en nosotros y que haya ese enteos, entonces hay algo en nuestra vida, hay algo en nuestro corazón que no siente entusiasmo. Si a ti no te apasiona el creer que Jesús murió por ti para darte vida y no cualquier tipo de vida, entonces estamos perdiendo nuestra pasión. Y continúa diciendo, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Y me encanta esto. Hagas lo que hagas. No hagas videos para agradar a otras personas o para cumplir retos. Pablo está diciendo, hagas lo que hagas, hazlo para ¿quién? Para Dios, no para otras personas. ¿Qué te ganas hacer cosas para otras personas? Hagas lo que hagas, hazlo para Dios. Y nada de lo que hagas va a ser inútil para Dios. Dios todo lo va a usar para bien. Nunca va a ser en vano. Y quisiera que pudieras apuntar este pensamiento, lo pudieras interiorizar o lo pudieras aprender. No es lo que haces lo que lo hace significativo, es por quién lo haces. Y a veces nosotros hacemos cosas por las personas y lo hacemos porque para nosotros es significativo. A mí me encanta
hacerle de comer a mi esposa, me encanta cocinarle. Y lo hago ¿por qué? Porque la amo, porque me siento enamorado por ella. Y ella también hace cosas por mí. Entonces no es lo que hacemos lo que es significativo, es por quién lo hacemos. Y Pablo aquí está diciendo, hagas lo que hagas, o sea, siempre pon tu mirada, es hacerlo para Dios, en tu trabajo, en tu estudio, en la relación que tienes interpersonales, en tu hogar. Hagas lo que hagas, hazlo para Dios, porque nada de lo que hagamos para Dios es inútil. Y todo lo que hagamos, hagámoslo como dice Pablo, ¿con qué? Con entusiasmo. No lo hagamos con pereza, no lo hagamos porque pues trabajo porque me pagan un sueldo y pues tengo que trabajar. Hagámoslo pensando que con eso estoy agradando a Dios, con mi trabajo estoy agradando a Dios. ¿Y hacerlo con qué? Con entusiasmo, levantarme todos los días con entusiasmo y poder hacer las cosas de la mejor manera. Y todo lo que haga no se hará en vano, porque lo estás haciendo ¿en qué? En Teos, ¿sí? En Dios, y estamos llenos de Dios. Y puedes tener entusiasmo espiritual, o también puedes ¿qué? Perderlo. Tú lo tienes allí, pero fácilmente lo puedes ir dejando a un lado y lo puedes perder. Quiero mostrarte una persona del Antiguo Testamento y la misma persona que la semana pasada también mencionamos. ¿Y de quién estoy hablando? De David. ¿Quién era David antes de ser un rey? Era un pastor de ovejas. Era una persona pues que físicamente no era un guerrero, no era una persona que dirían esta persona va a hacer grandes cosas. Hasta su papá se olvidaba de él. Y era para algunos un simple pastor de ovejas. ¿Y qué es lo que pasa? Llegan los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios, y desafían al pueblo de Israel y les dicen, bueno, traigan a su mejor hombre y va a haber una batalla. Y aquel que gane, pues va a conquistar. Pero solo eso, 1 contra 1. ¿Y saben a quién tenían los filisteos? A Goliat, un hombre gigante, grande, un guerrero, un hombre que más de uno lo veía y sentía miedo, pánico. Y muchos del pueblo de Dios decían, no hay nadie quien pueda hacer esto. Pero entonces llega David, un pastor de ovejas, y dice, ¿quién es este hombre que se atreve a desafiar al Dios de los ejércitos? ¿Quién es este? Y dice, yo lo voy a derrotar. Más de uno tal vez se reía, más de uno decía, pero este muchachito tiene tanto entusiasmo, pero no se ve, no nota lo que es un simple pastor de ovejas. Pero como no había nadie quien desafiarlo, David lo desafía. Y David le dice, mira lo que dice en 1 de Samuel, capítulo 17, versículos 45 y 46. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré, y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y dice, tú has venido, y yo te mataré, te cortaré la cabeza, y tus soldados se los comerán las aves. ¿Qué habrán pensado la gente alrededor? Se habrán reído, se habrían burlado de David. Pero David lo hizo. ¿Por qué? Porque en él había el enteos, porque en él había la llenura de Dios. Y dice, no vengo yo en mis fuerzas, no en mi motivación, en mi entusiasmo, vengo ¿qué? En el nombre de Dios. ¿Y de dónde sacó David eso? ¿De dónde vino su entusiasmo espiritual? Cuando habían muchas otras personas que lo podían hacer, cuando habían otros guerreros hasta mejores preparados que David. Pero ¿por qué nadie se atrevió? Porque si un simple pastor de ovejas sí se atreve, ¿qué no tenían
lo que él sí tenía. ¿De dónde sacó ese entusiasmo espiritual continuo y permanente? 3 pensamientos sobre el origen del entusiasmo de David. Número 1, él confiaba en Dios todos los días. Número 2, él caminaba con Dios todos los días y adoraba a Dios todos los días. ¿Cuál es la clave entonces del entusiasmo de David? Todos los días. Y David todos los días pasaba con Dios y disfrutaba de su presencia, disfrutaba de estar con Él, de estar con sus ovejitas, cuidándolas. Pero entonces, ¿de dónde viene toda esa fuerza? ¿De dónde viene todo ese entusiasmo? Él confiaba ¿qué? En Dios diariamente. Y confiaba en tal punto de así como él podía cuidar a sus ovejas y podía salvarlos de osos o de cualquier tipo de animales feroces y que eran fuertes los animales, él sabía que su confianza estaba tanto en Dios que podía también derrotar a este filisteo. Él adoraba a Dios todos los días. Él caminaba con Dios todos los días. ¿Será que eso nos falta en este momento? ¿Será que nos falta caminar con Dios, confiar en Dios, adorar a Dios todos los días? ¿Qué hacía el profeta Daniel? Dice que 3 veces al día él buscaba de Dios. Y eso era algo que hacía todos los días. Y nosotros a veces nos conformamos con 5 minutos de un día, o a veces día intermedio, o con lo que podemos alimentarnos de otras personas a nivel espiritual. Pero David no se conformaba con eso. David todos los días buscaba a su Señor. Y él fue el que dijo en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y va a estar allí todos los días. Confiaba en Dios, caminaba con Dios, adoraba a Dios todos los días. Y hay 2 momentos cruciales en su vida. Cuando tuvo ese entusiasmo enfrentando a Goliat y cuando la perdió. ¿Y en qué momento David pierde también ese entusiasmo? Primero era un pastor de ovejas, luego a partir de eso empieza a ganar prestigio a tal punto de llegar a ser el rey de Israel. ¿Y en qué momento entonces David pierde ese entusiasmo? En el momento en que dejó de hacer lo que tenía que hacer. Y en el momento en que los reyes estaban en batalla, ¿saben dónde está David? En su casa. No debía estar en su casa, no debía subir a la terraza, no debía de ver a una mujer desnuda bañándose, no debía de querer tenerla, no debía de tapar su pecado matando al esposo de esta chica. Y allí David ¿qué? Fue perdiendo poco a poco su entusiasmo, a tal punto de llegar a ser lo más horrible que él tal vez puede haber experimentado. Y empezó a perder su entusiasmo con Dios. Y cuando no estaba donde se suponía que debía estar, pecó. Y uno dice, pero es un hombre que es conforme al corazón de Dios. Pero tuvo sus tiempos, sus ¿qué? Altibajos, ¿verdad? Como decíamos ahorita, tuvo su bajonazo, como muchos también lo hemos tenido. ¿Y cuándo pasó esto? Cuando dejó de pasar tiempo a diario con su Dios. Y como un hombre que tenía tanto entusiasmo espiritual cuando era niño, lo perdió como un rey. ¿Cómo pasa de un niño tener toda esa confianza en Dios a luego ser un rey y perder su entusiasmo? ¿Cuál es la respuesta? Él apartó los ojos de su vocación y prefirió la comodidad.
Y esa pregunta es para ti y para mí en esta mañana. ¿Tú tienes vocación por Dios? ¿O tú te has acomodado a un Dios? Y yo tengo que ser sincero. Yo me he acomodado a Dios. Me he acomodado a su gracia. He tenido la comodidad de su misericordia todos los días. Y ya con eso me basta. Y no sé si te está pasando lo mismo. En que nos sentimos cómodos, en que somos hijos de Dios, en que nada nos falta porque Él nos cuida, pero perdemos de vista su presencia, su pasión. ¿Estás lleno de ese enteos? ¿O simplemente estás en tu comodidad de querer hacer las cosas a tu alrededor como tú quieres y Dios en su amor te bendice y te guía y te guarda? Y hagas lo que hagas, no va a tener sentido si no lo hacemos ¿qué? Para Él. Porque queremos buscar nuestras metas, nuestros propósitos, lo que queremos lograr en nuestra vida. Pero en algún momento Dios te va a empezar a decir, has perdido todo lo que has hecho. Porque lo has hecho para ti mismo y no lo has hecho para mí, dice Dios. Y eso te puede llevar a tal vez una batalla espiritual, en que sabes que debes hacer lo correcto, sabes que necesitas de la presencia de Dios, pero te sientes cómodo con leer solo un texto poco de la Biblia, no profundizar, dar gracias a Dios por lo que Él hace en la mañana y en la noche por un día, y ya con eso nos conformamos. Y mira, con eso no quiero que creas que te estoy juzgando o criticando. Mira, yo abro mi corazón y yo siento que he caído en esto, en la comodidad, y he perdido mi pasión hacia Dios. Y digo, ¿cómo con Laura puedo querer disfrutar tanto con ella? Pero no me pasa eso con Dios. Y quisiera vivir eso. Quisiera vivir ese enamoramiento nuevamente con Dios. Y mi observación pastoral es que probablemente la mayoría hemos caído en uno de esos dos extremos. O buscar cada día a Dios intensamente, o hemos buscado la comodidad. Y eso nos debe llevar analizar nuestras vidas. Y técnicamente hay otro extremo. Hay un extremo positivo de aquellos que continúan apasionados por Dios, y hay otro extremo de aquellos que se acercan a Dios, pero que no son disciplinados, pero que no son personas que cuidan su salud, que cuidan su familia y que se han acomodado a lo que Dios les da. Y Dios hoy nos está hablando y nos está diciendo, necesito que recuperes tu pasión. Y mira, David ni siquiera se dio cuenta que estaba haciendo las cosas mal. El profeta Natán le hizo una ilustración y David dijo, si es a este hombre esta ilustración hay que matarlo, hay que hacer algo con este hombre. Y Natán le dijo, es que ese hombre eres tú. Y él reconoció su pecado, pero a través de otras personas. No fue algo propio que lo llevó a decir, Señor, sí he pecado. Dios usó a otras personas, a otra persona en particular, para hacerle ver su pecado. Y en otras palabras, Natán le dijo, no has perdido la pasión, lo dejaste a un lado, porque te enfocaste tanto en otras prioridades que has dejado mi vida como algo primordial. Y mira lo que entonces David empieza, a partir de eso,
David empieza a examinarse y dice: Señor, crea en mí un corazón puro, examíname, pruébame. Y cada momento volvió a ese entusiasmo. Vuelven otros bajonazos, pero vuelve nuevamente a tener ese enteos, a reconocer. Y David era una persona que reconocía su error y le decía a Dios: restáurame. Y no sé si tú tienes que decirlo en esta mañana eso, decirle: Dios, restáurame, resetéame, porque vengo de una comodidad que no quisiera vivir así mis días. Quisiera vivir apasionado por ti. ¿Y qué haces cuando pierdes lo que tenías? Te recargas, te renuevas. Y yo te invito a que en esta mañana tú te recargues nuevamente de la pasión por Dios. Y que vuelvas a hacer lo que hacías antes. Apocalipsis 2, 4, 5 nos dice: tú has abandonado el primer amor que tuviste primero. Tú te alejaste, tú lo dejaste ir. Y aquí es muy claro el pasaje cuando dice: tú has que abandonado, y has abandonado el primer amor. O sea que Dios, quien debería ser lo primero, lo hemos dejado a un lado y hemos puesto como prioridad personas, logros, fama, y dice: y has perdido tu primer amor. Y cuando perdemos nuestro primer amor, pues lo perdemos todo, porque pues ¿para quién estamos haciendo lo que hacemos? Y este pasaje de Apocalipsis es muy fuerte. Y le habla a esa iglesia, le dice: tú has perdido el primer amor, tú has perdido el sentido de tu propósito, de tu meta, de lo que yo te creé. Yo te creé para que yo fuera tu prioridad y a partir de allí pudiera ser la voluntad que hay en mí. Pero ¿qué le decimos a Dios? No, Señor, yo quiero mi voluntad y tú debes ajustarte a esa voluntad. Y si no te gusta, pues te voy a abandonar y voy a hacer lo que yo quiero. Pero Dios nuevamente otra vez nos dice: has abandonado, lo has perdido, pero quiero que lo recuperes nuevamente. Y que Dios nos dice: considera lo lejos que has caído. Considéralo. ¿Qué tan frío te sientes con Dios? Y eso lo puedes notar en la forma en que te expresas con otras personas, en lo que hablas con otras personas, en tus reacciones con otras personas. Eso es un indicio de cómo está tu relación con Dios. Y si estás siendo reactivo, si estás siendo negativo, si te estás quejando, entonces estás abajo. Y tú necesitas ¿qué? Levantarte. Y necesitas también de otras personas que te ayuden a levantarte. Y si te has desviado, Dios te dice: vuelve nuevamente, encamínate nuevamente en mi propósito, hazlo de nuevo, camina en su presencia nuevamente. ¿Qué hacía David al principio? Caminaba con Dios, ¿qué? No una vez a la semana, no cada 15 días, diariamente, y buscaba de Él. Confía en su bondad a diario, adórale a Dios a diario, no por deber o no por lo que Él me pueda dar, sino por gusto, por placer. Y hay dos tipos de personas. Hay quienes dejan que sus circunstancias, como ese tiempo de la pandemia, les llene de pánico, de miedo, de ansiedad, influyan en sus propias vidas y su corazón se vuelva una tempestad. O hay quienes se llenan de enteos, se llenan de entusiasmo, nacido de quién, de Dios, de una presencia real en Dios, e influyen su entorno. Los dos tipos de personas viven las mismas circunstancias porque vivimos en un mundo caído. La respuesta es cómo respondemos a esas situaciones. Hay quienes van a caminar con Dios y crecen con Dios
Y hay quienes simplemente van a abandonar a Dios y se van a alejar de su primer amor. Hay dos tipos de personas en el mundo: aquellos que dejan todas las cosas en el exterior, determinan lo que sucede en su interior, y hay aquellos que dejan la obra de Jesús en sus corazones e impactan al mundo que los rodea. Y espero que tengamos una iglesia llena de gente con entusiasmo, que reconoce que necesita volver a Dios, que necesita volver a recuperar esa pasión, volver a recuperar esos tiempos con Dios. Entonces, para terminar, yo podría decir, o muchos se preguntan, ¿y cómo recupero mi pasión? ¿Cómo lo hago, Fercho? Y miren, esta mañana no te voy a decir que es que debes orar más, porque tú tal vez ya lo sabes. No te voy a decir, no, es que tienes que leer más la Biblia a diario o hacer tu devocional, porque tú ya lo sabes. No te voy a decir, no, pues participa los miércoles en los estudios que estamos sobre Jonás en la virtualidad, porque tú ya lo sabes. Tú ya sabes eso. Y como cristianos o como creyentes, hablo a creyentes o a cristianos, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y si nos estás viendo por primera o segunda vez, pues estos son hábitos que nos ayudarían a poder recuperar nuestra pasión. Pero tú ya lo sabes. ¿Y para qué volverte a repetir algo que ya sabes? Solo te voy a decir algo. Y lo que quiero decirte en esta mañana es: pon en práctica el agradecimiento y animar a otros. ¿Por qué te digo esto? Y esto va muy encaminado a lo que venimos trabajando hace algunas semanas. Y si te lo has perdido, te invito a que vayas a nuestro canal en YouTube, te inscribas y que puedas ver todas nuestras series y todo lo que hemos hablado sobre esto de malas noticias. Pero nosotros hemos hablado de basta ya de quejarnos y ser agradecidos. Pero mira, cuando tú eres cada instante agradecido con Dios, tú oras. Porque tú estás diciendo: Señor, gracias por esto, gracias por este pequeño detalle, gracias por esto. Y cuando tú eres más agradecido, tú empiezas a tener más conexión con Dios. Y por eso no te voy a decir, necesitas orar, necesitas leer la Biblia. Sí, necesitas hacerlo, pero necesitas ser agradecido, poner en práctica el ser agradecido. Y cuando yo soy agradecido, yo empiezo a animar a otros. Y a empezar a decir: vamos juntos a recuperar la pasión. No nos vamos a quedar acá, vamos a levantarnos, vamos a animarnos, vamos a leer juntos la Biblia, vamos a orar juntos, vamos a buscar otras personas que nos puedan ayudar a recuperar esa pasión. Y empezamos a animar a otras personas. Y cuando vemos cómo Dios empieza a orar en otras personas, empezamos a recuperar nuestra pasión. Así que pon en práctica el agradecimiento y animar a otras personas. Y eso es lo que te podría decir en esta mañana, en cómo podemos recuperar nuestra pasión. Y podamos decirle: Padre, yo te agradezco porque puedo contar con una iglesia que me anima, con personas que me pueden levantar y que no me juzgan, que no me critican por lo que estoy viviendo, sino que antes oran por mí. Y a mí me gustaría que oraras por mí también, que oraras por el pastor Horacio, que oraras por las personas que nos ayudan a poder que este video pueda ser posible, porque detrás de esta cámara hay personas que están pendientes, que editan, que ayudan, la música, una cosa y la otra, que se trasnochan porque tienen otras ocupaciones. Y qué bueno que pudieras orar por esas personas y orar por aquellos que oran para yo poder transmitir el mensaje con claridad. Y hay personas que oran por mí. Y qué bueno que tú pudieras seguir orando por cada uno de nosotros. Y yo también quisiera orar por ti, para que tú también recuperes tu pasión. Así que vamos a recuperar la pasión. Y espero que puedas estrechar también la mano conmigo y que nos podamos comprometer de hoy en adelante y decir: no va a ser fácil, pero
vamos a animarnos, vamos a recuperar la pasión, vamos a volver a ese primer amor y juntos poder adorar a Dios, a un Dios tan bueno, un Dios que ha dado todo por cada uno de nosotros. Y eso debe ser motivo de gratitud cada día que nos da de su amor y de su misericordia. Así que oremos. Y Padre, en esta mañana yo solo te pido una cosa, que nos permitas poner en práctica el ser agradecidos cada día contigo. No nos permitas conformarnos con lo que tenemos en este momento o la comodidad en que estamos de ser hijos tuyos y tú no nos exiges nada, pero nos das tanto. Y perdónanos porque hemos dejado nuestro primer amor. Y yo te pido, Señor, por cada persona que está viendo este mensaje. Y yo te pido por aquellos que están decidiendo su corazón y que están diciendo, Señor, yo quiero recuperar ese primer amor. Yo quiero volver nuevamente a esa esencia de saber qué es disfrutar de la presencia, de saber qué es leer un texto bíblico y llorar porque me está hablando con tanta profundidad. Yo oro por aquellos que quieren volver a eso. Y si tú quieres orar por mí, tómate también un minuto y ora también por mí, porque necesito volver a recuperar la pasión. Soy humano y necesito volverlo a hacer, así que te pido que un minuto puedas orar por mí también. Y Padre, guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz. En ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de